H. El mito y el símbolo sagrado. En el artículo anterior, en el comentario 12, estudiamos que toda representación consciente, al estabilizarse energéticamente y aparecer frente al sujeto, intenta desarrollar un proceso entelequial. Ello se debe a que por estar conformada por símbolos arquetípicos, se comporta de manera análoga a la proyección en el plano material de los arquetipos universales y como tal tiende hacia una entelequia. Este proceso es en realidad solo la continuación del movimiento iniciado en los arquetipos invertidos en la memoria arquetípica por la razón. Puede hablarse con propiedad de un solo fenómeno dividido en varias fases. Fase 1. Actualización de los arquetipos invertidos como esquema de lente. Fase 2. Representación racional del esquema de lente sobre la relación. Fase 3. Emergencia de la representación consciente. Fase 4. Desarrollo del proceso entelequial frente al sujeto consciente. Naturalmente, la fase 4 es siempre interrumpida por la voluntad del sujeto para mantener el control de la conciencia, una vez que ha obtenido suficiente conocimiento de la representación por su visión eidética. La capacidad del sujeto consciente de actuar volitivamente para desviar la atención de una representación es señal de una elevada evolución en la estructura psíquica del pasú, pues tal afirmación del sujeto solo puede darse en un esquema de sí mismo de gran complejidad estructural. Es un esquema de sí mismo que justamente se ha integrado con representaciones que han completado su entelequia en ausencia del sujeto y forman parte, aunque desconocida, de la historia del microcosmos. Estamos entonces en que un sujeto consciente altamente evolucionado ha de ser capaz de evitar el proceso entelequial de las representaciones, proceso que éstas intentan desarrollar por ser más allá de la imagen que representan, símbolos arquetípicos en plena actualidad. Sin embargo, existe un tipo de representación a la que hasta ahora no hemos estudiado, ante cuya elevada energía el sujeto consciente, aún el más evolucionado, no solo es volitivamente ineficaz, sino que corre el riesgo de quedar irreversiblemente fragmentado o ser definitivamente disuelto. Tan peligroso tipo de representación se denomina mito y su imagen símbolo sagrado. El mito y el símbolo sagrado serán objeto de extenso estudio en la segunda parte, en la cual se expondrá la manera de evitar el peligro mencionado y se explicará por qué es necesario, a pesar de todo, tratar con ellos. Aquí vamos a explicar el origen arquetípico de los mitos. Es el mejor momento para hacerlo, pues su manifestación en la conciencia guarda estrecha relación causal con la reproducción por el sujeto consciente de ciertas fantasías. Recordemos el objetivo macrocósmico de la finalidad del pasú: ser postor de sentido en los entes. Para que pueda cumplir con tal finalidad, el demiurgo ha superpuesto a la finalidad entelequial de los entes una suprafinalidad para el pasú, un designio que debe ser descubierto y racionalizado en un lenguaje cultural y devuelto al ente mediante la expresión del signo. No vamos a repetir lo ya estudiado en otros artículos, solo resumiremos lo necesario para facilitar la explicación. En los entes, entonces, existen dos términos:
uno universal que representa el arquetipo universal y otro particular que corresponde al designio demiúrgico. Cuando el ente impresiona la esfera sensorial del pasú, la razón elimina por comparación con la memoria arquetípica hereditaria al término universal, es decir, confronta el arquetipo universal del macrocosmos con el arquetipo invertido del microcosmos. Así queda descubierto el designio como aquello del ente que trasciende la esfera sensorial y es interpretado esquemáticamente por la razón. El designio es la verdad del ente y su esquema un enlace de la estructura cultural al que llamamos relación entre principios. El principio o nudo al que se enlaza la relación o esquema del ente es, naturalmente, la actualización del arquetipo invertido eliminado durante su descubrimiento. Mas un principio o símbolo simple no puede ser jamás representado porque su potencia pasiva no posee referencia a sí mismo. Sin embargo, una réplica suya puede integrar el esquema del ente en calidad de elemento sémico, en cuyo caso se denomina símbolo arquetípico. Y estos símbolos arquetípicos que componen las representaciones son los que impulsan, sin perder la integridad estructural de la imagen esquemática, el proceso entelequial frente al sujeto consciente. Pero regresemos al designio. Quizá por el tratamiento crítico que hemos hecho en este libro sobre la obra del demiurgo, no se haya evidenciado lo suficiente la importancia que éste ha asignado al ser para el hombre de los entes, al designio revelador de su omnipotencia creativa. Si esto es así, vamos a corregir aquí ese error afirmando que el designio de los entes constituye un acto de extrema gravedad en la ejecución del plan evolutivo del universo. Un macrocosmos designado en todos sus entes y un microcosmos que evoluciona descubriendo los designios y poniendo sentido en los entes es motivo de su placer. Las estructuras de los entes materiales se van transformando por la acción colectiva del hombre en superestructuras de objetos culturales, en superestructuras en las que los objetos están ligados por el amor, por el impulso evolutivo hacia la perfección final. La espera del demiurgo está puesta justamente en esa transformación amorosa del universo que consiste en el descubrimiento continuo de su obra. Con esto queremos significar que el designio de los entes es la palabra del demiurgo, su verbo creador, su logos espermático, su poder plasmador, ha sido aplicado allí en cada designio, con la intención de concretar la más elevada empresa, conseguir que el microcosmos ponga sentido continuo en el macrocosmos mientras el plan evolutivo se desarrolla impulsado por la voluntad de su conciencia-tiempo hacia la entelequia Mahapralaya. Por consiguiente, la suprema importancia con que el demiurgo ha designado a los entes prevé que a través de estos el hombre acceda a la entraña de su plan. No se debe creer, desde luego, que el hombre solo conoce de los entes una mera apariencia, tal como pretende la ingenuidad racionalista de muchos pensadores. En realidad, cada designio es una parte del plan que contiene paradójicamente a todo el plan. Es la voluntad del demiurgo que el hombre conozca y admire su plan. Así, cuando el ente interesa la sensibilidad, ese formidable mensaje cósmico que es el designio, penetra completo
es descubierto totalmente por la razón e interpretado por ella. ¿Qué ocurre entonces? ¿Por qué el hombre ignora habitualmente gran parte de un conocimiento que ya posee? Respuesta: porque el descubrimiento del designio corresponde al objetivo macrocósmico de la finalidad, el cual exige también que la verdad revelada pueda ser expresada socioculturalmente. Vale decir, para cumplir con la finalidad no basta con descubrir el designio, hay que poder expresarlo con un signo cultural, un signo que debe estar comprendido por un lenguaje comunitario. A fin de lograrlo, el demiurgo ha dispuesto que la totalidad del designio pueda ser interpretado y esquematizado por la razón, permitiendo que en el microcosmos se refleje la totalidad del plano arquetípico del macrocosmos. Esta es, por supuesto, la memoria arquetípica o cerebro, donde la razón aplica el designio para confrontarlo con los arquetipos invertidos y construir el esquema. Si recordamos ahora cuánto se ha dicho en el inciso anterior sobre el esquema típico XX, la respuesta se hará más clara aún, pues si bien el esquema XX contiene toda la verdad del ente, el sujeto cultural solo nota una parte de ella como concepto XX de un lenguaje, y la representación correspondiente, según vimos, es una imagen homóloga del concepto, un relieve significado notado en el plano de significación horizontal de un lenguaje. Pero aunque la facultad traductiva del sujeto cultural disponga de la posibilidad de notar el esquema del ente en todos los planos de significación oblicuos, solo lo hará en aquellos contextos significativos pertenecientes a lenguajes socioculturales, de acuerdo con el objetivo macrocósmico de la finalidad. Desde luego, la evolución de las culturas permite que permanentemente se vayan notando nuevos aspectos de la verdad del ente, pero jamás en toda la historia del Pazú éste ha llegado siquiera a acercarse a una aprehensión completa de la verdad del ente y mucho menos a expresarla culturalmente. Es hora que nos preguntemos qué tiene todo esto que ver con los mitos. Respuesta: los mitos son aspectos desconocidos de la verdad de ciertos entes que resultan sorpresivamente notados por el sujeto cultural como efecto de las flexiones que el sujeto consciente realiza para conocer a ciertas fantasías. Por supuesto, lo explicaremos paso a paso. Ya estudiamos que un esquema contiene infinidad de aspectos desconocidos de momento para el sujeto cultural. La respuesta nos dice que tales facetas pueden constituirse en mito por causa de las fantasías. Antes de encarar la descripción de este fenómeno, debemos saber más sobre aquello que permanece oculto en el esquema de un ente, en su verdad. En principio, si el designio es toda la verdad del ente, si nada más podría llegar a saberse de él porque el demiurgo nada ha reservado para sí, salvo el secreto único de los arquetipos universales que el hombre no debe conocer, pues se convertiría en Dios, debemos asumir que en el mismo designio, en su constitución íntima existe un orden jerárquico, una escala de valor análoga a las octavas musicales cuyas notas resuenan de manera diferente de acuerdo a la calidad del oyente. Lo repetimos, en el designio no está solo aquel aspecto que el hombre habitualmente conoce del ente, sino una escala de fases formativas que van del demiurgo al ente. Particularmente nos interesan las fases
que parten desde el arquetipo universal, invisible para el hombre, y llegan hasta la apariencia más exterior del ente, aquella que justamente primero es conocida por el sujeto cultural. Pero el arquetipo universal es en cierto modo Dios en el ente o el Dios del ente. La primera operación de la razón elimina el arquetipo universal y descubre el designio del ente, el ser para el hombre del ente, que consiste en un mensaje, una palabra del demiurgo que revela todo sobre el ente, salvo el arquetipo universal, el Dios del ente, el término divino de la escala revelada. Sin embargo, en la memoria arquetípica existen copias invertidas de todos los arquetipos universales y al eliminar del ente su arquetipo, la razón actualiza en la estructura cultural el arquetipo invertido correspondiente como nudo o principio. Por eso los principios, aunque irrepresentables en la imaginación, representan para el entendimiento, para la intuición racional, a los dioses de los entes en el microcosmos. Así, por ejemplo, los números y las notas musicales para los pitagóricos o los principios desconocidos cuya manifestación era, por ejemplo, el fuego, el agua, el aire, el logos, etc., para otros filósofos antiguos. Pero el objetivo macrocósmico de la finalidad exige que el significado sea proyectado por la expresión como signo sobre los entes, como el sentido puesto en los entes. Cuando la proyección de símbolos arquetípicos que representan a principios no es advertida por causa del daltonismo nociológico, suele ocurrir que los principios son reconocidos en los entes externos e introyectados como propiedades del macrocosmos. O sea, los principios del microcosmos proyectados sobre los entes del mundo son redescubiertos y confundidos con principios universales del macrocosmos. Se trata desde luego de una simple miopía mental que conduce a las más absurdas e inverificables teorías. La realidad de los números, por ejemplo, es propia del microcosmos y tarea inútil es tratar de derivar de ellos el orden del mundo. Solo el conocimiento de los arquetipos universales brindaría esa posibilidad, pero tal saber está vedado para el sujeto anímico del pasú. El viria, en cambio, por disponer de un espíritu infinito, aunque confuso, tiene la posibilidad metafísica de contemplar el demencial espectáculo del progreso entelequial cósmico y de operar contra él. Para eso Wotan le entregó las runas que permiten resignar los designios. Vayamos ahora al esquema del ente e indaguemos si el designio entraña una gama de notas que van desde el demiurgo al ente, de la cual se ha eliminado el término universal del arquetipo universal. ¿Cómo interpreta la razón esta ausencia? Vale decir, ¿compone el esquema dejando un vacío o lo completa de alguna forma? Respuesta. En cierto modo ya lo hemos adelantado cuando expusimos que las relaciones se enlazan con todos los principios que intervienen en su esquema sémico. Dijimos entonces en el artículo D del inciso anterior que si bien un principio por su potencia pasiva es irrepresentable para el sujeto y sistemáticamente irreductible, sin embargo su forma sémica puede estar integrada en el esquema como uno de los elementos
esenciales de su subestructura. En tal caso se denomina símbolo arquetípico y se diferencia del principio homólogo en la potencia y en la cualidad estructural. Un principio posee potencia pasiva y es un nudo de la estructura cultural. Un símbolo arquetípico posee potencia activa y es parte de la subestructura interna de una relación que es a su vez enlace de la estructura cultural. Es decir, el símbolo arquetípico, homólogo a un principio, puede integrar el esquema de este como elemento esencial de su subestructura interna. La respuesta buscada es al fin. La razón introduce en el esquema del ente, en aquel lugar del designio que corresponde al Dios del ente, es decir, al arquetipo universal suprimido, un símbolo arquetípico homólogo de aquel principio que se actualizó cuando fue eliminado el arquetipo universal. Esto significa que en todo esquema de un ente externo existe en algún lugar de su estructura un símbolo arquetípico que ocupa el sitio del arquetipo universal del Dios del ente. Y no es difícil advertir que tal lugar está primero en el orden jerárquico del designio y por lo tanto último en el orden del conocimiento humano. Con términos de la analogía estructural, podemos decir que la facultad traductiva del sujeto cultural tendría que acceder a un plano de significación de máxima oblicuidad para notar el símbolo arquetípico del Dios del ente. Pero si ello ocurriese, significaría que el símbolo ha sido notado en el contexto de un lenguaje absolutamente no sociocultural, es decir, desconocido para el resto de la comunidad cultural. En ese caso, el sujeto se enfrentaría con la revelación del Dios del ente como concepto de un lenguaje desconocido al que no podría entender ni comprender. Claro que normalmente el sujeto cultural del pasú rara vez se aparta de la seguridad nociológica que le brindan los lenguajes socioculturales y desde luego teme y evita conocer por sí mismo aquella parte aún oculta de la verdad del ente. Podemos entender mejor ahora aquella respuesta sobre los mitos. Son aspectos desconocidos de la verdad de ciertos entes. ¿Por qué de ciertos entes y no de todos los entes? Porque nos estamos refiriendo tácitamente a los mitos conocidos, vale decir aquellos que alguna vez se manifestaron y de los cuales tenemos noticias. En rigor de la verdad, todo esquema guarda en su interior un símbolo arquetípico del Dios del ente. Pero a nosotros nos conviene recurrir a aquellos ejemplos de mitos que son evidentes y significativos por su periódica aparición en la historia de la humanidad. Para ello, aunque podríamos extendernos en múltiples ejemplos, vamos a considerar solamente a las fuerzas de la naturaleza, el frío, el calor, el viento, la luz, la oscuridad, etc., y a los animales, el águila, el león, el pez, etc. Estos entes son por todos conocidos, pues existen en todas las culturas, conceptos compartidos colectivamente que los comprenden. Sin embargo, más allá del contenido de tales conceptos socioculturales, en una connotación insólita, cada tanto se manifiesta el símbolo arquetípico del Dios del ente como un concepto notado en el contexto de un lenguaje que es incomprensible para el entendimiento vulgar. Solo para algunas élites iniciáticas el lenguaje del mito ha llegado a ser habitual, pero ese es otro tema. Aparece así un dios hielo, un dios fuego, un dios viento, un dios de luz, un dios de tinieblas, etc.
o bien un dios águila, un dios león, un dios pez, etc. Los mitos son producidos entonces por manifestaciones de los símbolos arquetípicos del dios del ente, pero los símbolos arquetípicos son símbolos simples, irreductibles como sus principios homólogos, y los dioses por ellos representados son también dioses simples. Toda la complejidad formal que suelen presentar los mitos se debe a que han sido adornados de leyenda para neutralizar su poder. Con la leyenda, que naturalmente pertenece al lenguaje común, se aprisiona el mito dentro de límites conocidos y seguros y se lo degrada al nivel de comprensión del vulgo. En lugar de avanzar en el conocimiento desde lo inferior a lo superior, respetando la escala jerárquica, se rebaja lo superior a lo inferior y se lo cubre de costra cultural. Sobre esta actitud vulgar hacia los mitos se tratará ampliamente en la segunda parte. Agreguemos únicamente que, según es evidente, los mitos no son hereditarios. Lo que se hereda es la memoria arquetípica con la cual se construyen los mitos. Naturalmente, estos mitos son los que la psicología analítica de Carl Gustav Jung identifica como arquetipos colectivos personales. Los mitos no deben ser confundidos con los arquetipos colectivos universales o mitos, que son propios del macrocosmos. Los mitos corresponden a un tipo de arquetipo Manu cuyo proceso se desarrolla en la superestructura de hechos culturales y que aquí solemos denominar también arquetipos psicoideos. Estudiemos a continuación el fenómeno de producción de un mito desde el punto de vista del sujeto consciente. La causa de su emergencia radica, tal como lo adelantamos, en ciertas fantasías. Comencemos, pues, por su examen. Hay que dejar bien en claro, ante todo, que las fantasías proceden de la esfera de sombra, al igual que las representaciones conscientes. Tal como se observa en la figura 21, la esfera de conciencia se compone de la esfera de luz y de la esfera de sombra. Las representaciones conscientes son símbolos que emergen desde la estructura cultural como imágenes en la esfera de luz frente al sujeto consciente, pero las fantasías se originan en el esquema de sí mismo o esfera de conciencia. Naturalmente, esto implica que las fantasías podrían proceder también de la esfera de luz, pero ello ocurre solamente en los casos de una elevada evolución del microcosmos. Cuando el sujeto consciente se halla altamente individualizado y la esfera de sombra ha sido notablemente conciencializada o reducida a esfera de luz, pero en el caso general que estamos considerando del pasú, en el momento del encadenamiento espiritual, la esfera de luz o conciencia es apenas una finísima capa superficial sobre la esfera de sombra.